primera vez en 1964 y surge de una iniciativa voluntaria de educación no violenta y pacificadora del profesor español Llorens Vidal, recordando a Mahatma Gandhi. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Este día los colegios se convierten en instrumentos de paz y de entendimiento entre las personas. Pero debemos recordar que todos los días tenemos que colaborar con nuestra actitud y nuestras acciones en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y no violento, que permita que todas las personas tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, tolerante, solidaria, libre, justa, respetuosa, responsable y en paz. Disfrutemos juntos de este día cantando y bailando. Pero antes, unas palabras de vuestros compañeros y compañeras por la paz. Cuarto A, hemos preparado poemas de la paz para que los disfrutéis. Paz para todos. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, las peleas y las guerras haría desaparecer. Niños y niñas podrían estudiar y aprender con amigos, jugar y felices podrían crecer. Todos conversarían con respeto y con paciencia, unidos trabajarían por una mejor convivencia. Alumnos y maestros construirían la paz. No existiría el colegio con violencia o desigualdad. Si yo supiera hacer magia, 1, 2 y 3, muchas cosas buenas podrían suceder. Solo 3 letras, de la poeta Gloria Fuertes. Solo 3 letras nada más. Solo 3 letras que para siempre aprenderás. Solo 3 letras para escribir paz, la P, la A y la Z. Solo 3 letras. Solo 3 letras nada más. Para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro de zagal. De zafiro por un mundo azul y de zagal por un niño como tú. La paz. La paz es la libertad, la alegría, la armonía, no muertes ni destrucciones. La paz no se busca, sino se tiene. Si pudiera pedir un deseo, desearía las guerras hacer desaparecer. ¿Para qué sirven las guerras? Es lo peor, solo causan muertes. La paz no tiene fin. Autora Elena Fernández. Voy a leer el poema La paz del poeta Rafael Alberti. Paz, 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 paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera, paz, el alba se levante y la noche no se muera. I com deia Mahatma Gandhi, no hi ha camí per a la pau és el camí.
Si se